yo no tengo capacidad por mis propias fuerzas de cambiar, pero conozco al que cambia. Entonces, ¿qué hago? Visitarlo, intimidar con él, empezar a buscar con las poquitas fuerzas que tenga. Con esa voy, y con esa que él siga haciendo en mi vida lo que él destinó a hacer. Entonces eso hace más sentido. Pero lo importante es que una vez pongamos nuestra mano en el arado, no miremos atrás. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Vamos a considerar ¿verdad? Estos primeros versículos. Si el tiempo, ¿verdad? Nos da, entramos al otro grupo de las naciones incontables. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Créanme que estas son de las partes en las escrituras donde hay teólogos que no se ponen de acuerdo. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos sacar, por lo menos para traer alguna aplicación a nuestra vida que nos ayude. Yo en lo personal, ¿verdad? No soy un escatólogo. No tengo título, ¿verdad? De escatología. No estudié escatología. Pero hay cosas que con la ayuda del Espíritu Santo las podemos entender. Entonces, ¿verdad? Yo creo que Dios capacita. Y que hay cosas que están simples ahí y nosotros somos los que las complicamos. Somos nosotros con miles de interpretaciones que a veces forzamos a que el texto diga algo que el texto nunca quiso decir. Pero vamos a la escritura. Lo tenemos, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia en victoria. Dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De las tribus de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y suman 144,000 sellados. Y eso es lo que vamos a estar tratando de comprender en esta noche, ¿verdad? Ante todas las interpretaciones que puedan haber. Entonces, ¿verdad? Voy a darles una breve introducción acerca de cómo es que se forman estas 12 tribus. Vamos rapidito, ¿verdad? Se las voy a resumir para aprovechar el tiempo y no entrar en, ¿verdad? Vamos ya mismo a entrar en algunos versículos, pero les resumo. Dios llama a un hombre llamado Abraham, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y ese varón, ¿verdad?, le creyó a Dios. Y dice que como él le creyó a Dios, ese creer, esa fe que él tuvo, le fue contado por justicia. Pues este varón tiene un hijo, pero, ¿verdad?, hablando del hijo de la promesa. Su esposa era estéril, pero Dios le había hablado de que él le iba a dar descendencia y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Nadie las podía contar. El problema es que andaba de la mano con una mujer estéril. Y quisieron darle una ayudita a Dios, ¿verdad? Y buscaron a Agar, a la sierva,
y allá tienen un hijo que se llama Ismael, y de ahí es que salen, ¿verdad?, la descendencia de los árabes. Les estoy resumiendo. Pero luego de Ismael, ¿verdad?, Dios habla, y entonces Sara queda, ¿verdad?, embarazada y da a luz un hijo, y su hijo se llama Isaac. Luego Isaac, ¿verdad?, crece y tiene gemelos. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Y desde el vientre había problemas. Habían dos naciones peleándose en el vientre de esta mujer. Y Jacob, que fue el último que salió, nació agarrándole el pie a Esaú. Desde el vientre había un conflicto ¿verdad?, en esta familia. Y así, ¿verdad?, la madre era bien apegada al menor y el papá era bien pegado al mayor. Bueno, eran gemelos, pero al primero que salió, que era Esaú, que era el velludo, entonces Jacob era lampiño. Detalle está en que estos crecieron. Ahí viene la historia, ¿verdad?, de que Esaú por un plato de lenteja vende su primogenitura, y Jacob parece usurpar todo lo que era de Esaú, porque hasta se vistió de él, ¿verdad? Se puso como que si tuviese pelo, el lampiño, y allá el país estaba medio cegato. Lea la Biblia. Allá fue a pedir la bendición, y allá la May le tiró la ayudita porque le hizo el guiso que al país le gustaba, y el único que sabía hacerlo era el hijo mayor, y la May. Y la May le ayudó ahí, le sazonó la cosa, el sofrito como alaba. Y ahí, ¿verdad?, empieza una persecución. Él se lleva la bendición del mayor, y cuando viene Esaú, viene a hacer pedazos a su propio hermano. Mira los problemas en la familia que había allí. El detalle está, ¿verdad?, en que pasa un lapso de tiempo, y Jacob es el que lucha con el ángel, que hasta un corito de eso hay, ¿verdad que sí? Jacob luchó con el ángel por una gran bendición, y le dijo: de aquí no me muevo. ¿Se la saben? ¿Se la saben? Pues ese Jacob peleó con el ángel. Hemos predicado de eso aquí. Le dislocó el muslo el ángel. Pero antes del ángel bendecirlo, ¿verdad?, por esa bendición con la que Jacob estaba peleando, el ángel le pregunta que cómo se llamaba, y él le dice Jacob. Jacob significa usurpador. Y Dios dice, ¿sabes?, la soberanía de Dios, en esa soberanía del Padre, porque dice la Biblia, ¿verdad?, Pablo dice que lo más insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. Y en esa sabiduría del Padre dice: no lo puedo bendecir siendo un usurpador. ¿Cómo te llamas? Usurpador. En otras palabras, ya no te llamarás usurpador, te vas a llamar príncipe. Y porque Israel significa príncipe. No te llamarás Jacob, será tu nombre Israel. Y le cambia el nombre, y después que le cambia el nombre lo bendice. Amén. Antes de seguir, me llega una aplicación, y que tal vez por eso es que a veces la bendición no llega, porque antes de que Dios derrame su bendición sobre nuestra vida, primero nos tiene que cambiar el nombre. Alguien dé gloria a Dios aquí, porque Dios no nos puede bendecir a nosotros siendo el usurpador, siendo el mentiroso, siendo el que engaña, siendo el que usurpa. No, Dios dice: te tengo que cambiar el nombre. Aleluya, porque el nombre está conectado con tu destino, y no puedo bendecirte, aleluya, con esa connotación que tiene tu nombre. Déjame cambiarte el significado, y después que yo trabaje contigo en lo que significará, entonces mi bendición va a fluir sobre alguien. De gloria a Dios aquí. Va a fluir sobre tu vida. Israel te llamará. Vas a ser príncipe. Entonces Israel se pone, ¿verdad?, a concebir y a parir hijos. De Israel salen 10 tribus. Usted pensó que iba a decir 12 tribus. No, lo que pasa es que José es el que suma las otras dos, porque es a los hijos de José que Jacob, cuando, ¿verdad?, Israel cuando está viejo cruza las manos, que pone Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés. Manasés era el menor, y se supone que la izquierda fuera para donde Manasés
Y Efraín, que era el mayor, se supone que la derecha, que representaba poder y autoridad, fuera sobre Efraín. Pero el viejito medio cegato, porque se había quedado cegato también. Parece que eso nos va a pasar a todos mientras el viaje del tiempo pasa. Amén. Me llegó algo a la mente, pero no quiero. Ustedes saben que a mí me pasan estas cosas. Y entonces el viejito, ¿verdad? Ya está viejo. Y cuando va a bendecirlo, él le da con cruzar los brazos. Ay, 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 ay. Alterando la cosa. Y parece ser que era el propósito de Dios de bendecir al menor antes que al mayor. Parece que Dios estaba dando un mensaje profético con el movimiento de cruzar las manos, porque siempre el menor tenía que servir al mayor. Pero Dios dijo: voy a cambiar las cosas, y ahora el mayor va a tener que servir al menor. Va a tener que servir al menor. Y ahí es que están las 12 tribus de Israel. Por eso le llaman las 12 tribus de Israel, porque de Israel, ¿verdad? De aquel que le cambiaron el nombre, nacen estas 12 tribus, ¿verdad? Contando que uno de sus hijos, cuentan 2 tribus de allí. Estas 12 tribus, ¿verdad? Dios le da terreno, Dios le da propósito, ¿verdad? Porque no todas cumplían con lo mismo. Estaba la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes y los que tenían que servir en el templo. Estaba la tribu de Judá, y cada una de las tribus tenían un propósito en el lugar en donde estaban. Habían uno que les pertenecía, ¿verdad? La tierra marítima, donde mayormente ¿verdad? Gozaban de la pesca. Habían otros que estaban más adentro, y todo era bien estratégico. Y estas 12 tribus, Dios les hace promesa. El detalle está en que a lo largo del camino estas 12 tribus se corrompen, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de Israel, que muchas veces se construía y muchas veces se destruía. Muchas veces, ¿verdad?, era restaurada y muchas veces era devastada. Eso fue Israel a lo largo de toda la historia. Entonces, en Apocalipsis se está hablando, ¿verdad?, de que Dios, aún en el final, tiene planes con Israel. Porque hay gente que piensa que Dios desechó a Israel. Hay gente que piensa que ya Dios se olvidó de los israelitas, porque los israelitas, ¿verdad?, cuando el Mesías vino, los rechazaron. Entonces nosotros debemos de entender que Dios no ha desechado a Israel. Dios nos manda a orar por Israel. Pablo dijo: mi oración por Israel es por salvación. Tenemos que orar para que Israel sea salvo. Recuerden que Israel, cuando, ¿verdad?, la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos, ¿qué? No les recibieron. Entonces, esos mismos, cuando llega el Mesías, eran los que gritaban: crucifíquenle. Pero, ¿verdad?, a los judíos crucificar al Señor, se abrió la puerta a los gentiles, que somos nosotros. Y ahí es donde se cumplen las profecías: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada la llamaré amada, para provocarlos a celos. Dios dijo: me voy a buscar a otra novia, porque ustedes se fueron a fornicar debajo de todos los árboles frondosos, y ustedes adoraron a cuando Dios hay, y ahora yo me voy a buscar a otra novia. Alguien de gloria. Porque para Dios fornicación es que yo tenga dioses extraños. Para Dios fornicación es que yo tenga en casa una estatua de madera, que yo tenga algo de piedra, que yo tenga algo de cualquier escultura, y yo esté adorando esas cosas. Y la Biblia decía que tenía el cuadro de la Virgen, y que cada paso que daba le tiraba un par de besos. Dice que él era más idólatra que Belcebú. Eso es lo que él dice. Pues cuando Israel fornicaba, claro, nosotros tenemos un concepto diferente que también es aplicable, pero cuando Dios habla de que fornicaron, es que se fueron tras dioses ajenos, se fueron a adorar a Baal, se fueron a adorar a Acera, se fueron a adorar a Nimrod, se fueron a adorar a cuanto santo hay. Entonces esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Entonces, pues Dios cogió a un
pueblo gentil y comienza un plan con los gentiles. Entonces hay un tiempo, ¿verdad?, que la Biblia habla que no podemos ignorar, que hay un tiempo de los gentiles. Eso lo dice Pablo en Romanos. Dice que hasta que la plenitud de los gentiles esté, entonces Dios trabajará con Israel y todo Israel será salvo. O sea que el plan con los israelitas, ¿verdad?, con Israel, Dios no lo ha terminado. Parece ser que en el momento de la historia Dios va a fijar otra vez su mirada en Israel y va a ser bien directo con Israel. Y eso es lo que estamos comprendiendo aquí con 144,000 que van a ser sellados en medio de la gran tribulación. Amén. Este capítulo 7 es un interludio. Vamos aquí, ya que tenemos un panorama de lo que son las 12 tribus de Israel, que esto viene de mucho más antes de lo que nosotros pensamos. Es un interludio. Recordamos que el miércoles pasado hablamos que el Cordero desató el sexto sello. Hubo un gran terremoto, ¿verdad? El sol se puso negro, la luna como de sangre, las estrellas caían del cielo. Y yo hablé que posiblemente esto era una bomba nuclear que cae, pero como en aquel tiempo no existían las bombas nucleares, pues Juan está describiendo conforme a lo que él ve. Claro, una bomba nuclear cae, va a temblar la tierra, y lo que no es la tierra va a levantar una bola de humo color tela de silicio, que el cielo se va a ver gris, como él lo explica. Estrellas cayendo del cielo, ¿verdad? Hemos visto los videos, cohetes cayendo sobre la tierra que parecen estrellas que están bajando. Y dice que los ricos, los grandes, los poderosos, o sea, está desatando el sexto sello y están pasando cosas terribles en la tierra. Recuerdan que estamos trayendo esta serie y hemos, ¿verdad?, visto que el Cordero ha desatado 6 sellos y que 6 sellos son 6, ¿verdad?, son juicios sobre la tierra. 6 de 21 juicios que están destinados. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Ese es prácticamente el resumen del libro de Apocalipsis sobre los juicios que van a caer sobre la tierra. Entonces, cuando él desata el sexto sello, dice que ¿verdad?, ellos se espantan, ellos les están clamando a las rocas. Oye esto, ellos les están clamando a las montañas: caed sobre nosotros y líbranos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Nunca clamaron, y ahora que claman lo hacen de forma incorrecta. Porque en vez de clamar para arrepentimiento, ellos comienzan a clamarle a aquello que no tiene ojo. A los montes: cae sobre mí, mátame, porque lo que estoy presenciando no lo aguanto. Dice que los fuertes temblarán, que los poderosos van a temblar de miedo. Por eso vale la pena servirle a Cristo. Porque Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vale la pena esforzarnos y ser valiente. Entonces, cuando estos juicios, el sexto sello está siendo desatado, de momento aparecen 4 ángeles que detienen, hacen como que una pausa en el juicio. Eso es lo que presenciamos. Versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento ni sobre la tierra, sobre el mar, sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, dándole un mensaje a los 4 ángeles que se les había dado poder para hacer daño a la tierra, diciendo: no hagas daño en la tierra hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, vamos a hacer una pausa, vamos a pausar los juicios, vamos a pausar, ¿verdad?, todo este debacle, todo este desastre, porque en medio de lo que está ocurriendo tenemos que sellar a una gente. Eso es lo que vemos.
Están sucediendo los juicios, pero hay un ángel que le dice a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra que el número 4 tiene un simbolismo espiritual. Lo hemos discutido cuando hablamos de los 4 seres vivientes y de los 4 caballos de los jinetes del Apocalipsis. Y hablamos, ¿verdad? Lo voy a resumir, que el número 4 representa la totalidad de la tierra. Recuerden que en el número 4, en el día número 4 fue creado el sol, la luna y las estrellas. En el año 4000 llega Cristo. Por eso hablan de la totalidad, porque cuando empezó el día 4, yo le expliqué, ¿verdad?, de una manera más profunda, y hablé de que del 4.º día en adelante es que el tiempo comienza a existir. Oye lo que te estoy diciendo, para que usted y yo entendamos que el tiempo es creación de Dios también. Por eso Dios habita en la eternidad donde el tiempo no cuenta. Entonces, por eso es que cuando, ¿verdad?, los que estudian las estrellas, el sol marca los días, la luna los meses, las estrellas las estaciones, todo eso es como un reloj que está marcando. Y al 4.º día es que comienza la creación del tiempo. Y se dicen que del 4.º día empieza el sol y la luna a funcionar, hasta hoy vamos por 6.000 años. Que los científicos dicen que encontraron yo no sé hace cuántos millones. Esos son los científicos. Bíblicamente la tierra tiene apenas 6.000 años. Y esto hace sentido con la profecía. Les explico rápido para que no se me pierdan, porque hay gente que le cree más a la ciencia que a Dios. Déjame buscarles un versículo rapidito para fundamentar lo que yo les estoy acabando de decir. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Apunte este versículo por ahí, le va a ayudar. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, cosas vacías, cosas huecas, y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué dice allí? Amén. O sea que hay una falsa ciencia. Si la ciencia te está separando de Dios, esa es falsa. Porque la verdadera ciencia te acerca a Dios, valida el conocimiento, no lo contradice. Y dice: la cual profesando algunos se extraviaron o se desviaron de la fe. Que muchos por ir detrás de la ciencia, creyéndose los más que todos, ay, argumentando en contra de los cristianitos, se desviaron de la fe por profesar algo que está hueco y está vacío. ¿Está claro ahí o no está claro? ¿Está clarito? Entonces hay una falsa ciencia. Pero este mundo, ¿verdad?, tiene apenas 6.000 años. Cumple con la profecía, lo que vamos. Dios hizo el mundo en ¿cuánto? 6 días. Y el 7º descansó. ¿Es así o no es así? ¿Me estoy equivocando? Dios hizo todo en 6 días. El 7º descansa. ¿Cuántos creen que estamos en los tiempos finales? Estamos al final de un siglo, el fin de una era. Vamos a entrar al día 7º, al milenio. ¿Cuadra o no cuadra con la profecía? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, lo que va a hacer es
establecer su reino sobre la tierra, que es lo que hemos venido hablando y lo que vamos a seguir enseñando. Cristo viene a establecer un reino milenial. Y si nosotros vamos, ¿verdad?, por el día 6, porque para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, pues estamos entonces, ¿verdad?, en el día 6 de Dios y vamos al descanso, al Shabbat, alaba. Vamos entonces a tener que sujetarnos, porque el Señor mismo desde la sede de Jerusalén nos va a pastorear y nos va a enseñar su ley y alguien dé gloria a Dios aquí. Esa es la profecía, eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora, antes de ese reinicio, antes de esa bendición, viene una crisis, viene una tribulación, viene una gran tribulación sobre esta tierra. Y en medio de esta gran tribulación se hace una pausa. ¿Para qué? Para sellar a unos que están guardados de toda contaminación. ¿Cómo comprobamos eso? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14. Vamos para allí. Apocalipsis capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos habían? 144,000 que tenían el nombre de él y de sus padres escrito. O sea que estaban sellados. Esos son los mismos del capítulo 7. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Yo le dije a alguien: Salomón no tiene chance de estar allí. Estaba bromeando y se agitó. Alguien de gloria. Sí, porque Salomón tuvo más de 900. Como 700 esposas y 300 concubinas. Alguien de gloria. Y aquí dice que no se contaminaron con mujeres, pues eran vírgenes. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Alguien de gloria. Así que si usted pensó ser uno de ellos, vaya descartando la idea. Aleluya. Ok, ¿verdad? Esto es lo que la Biblia nos está presentando de manera literal, ¿verdad? Que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Y dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Esto es lo que se habla, ¿verdad?, de los 144,000. Está en el capítulo 7, del versículo 1 al 8, pero también está en el capítulo 14, ¿verdad?, que hemos acabado de leer, y allí especifica. Entonces aquí es donde entramos a las interpretaciones. Y aquí encontré muchas interpretaciones, por lo cual yo en lo personal decidí, ¿verdad?, como no soy escatólogo, limitarme más a lo que dice la Escritura y no inventar para esforzar el texto a decir algo que el texto no quiere decir, pero le voy a dar como quiera de las interpretaciones que están diciendo. Atiéndeme. Hay gente que dice, que enseña amén. Eso es parte de lo que es el contexto.
¿verdad? Que hay muchos más versículos hablando del remanente. Esa palabra que usó él del remanente, ¿verdad? Yo tengo todo eso aquí. Esa palabra que él habló del remanente, la gente, ¿verdad?, lo aplica en sus enseñanzas a que cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en medio de la tribulación, que es lo que se está hablando, y hablan del remanente, se está hablando de los 144,000 sellados. Ahora bien, no hay ninguna alusión en el Antiguo Testamento a 144,000 en su exactitud, hablando en referencia al número. Eso es, ¿verdad?, para que nosotros tengamos esta data. Busqué referencia de 144,000 en el Antiguo Testamento y no lo hay. Ahora, sí hay alusiones, ¿verdad? Sí hay versículos como el que nuestro hermano Ibrahim acabó de leer, que tal vez pueden darnos luz de qué van a estar haciendo estos 144,000 sellados en medio de la gran tribulación. Ahora, las interpretaciones, ¿verdad?, que muchos dicen es que este evento, ¿verdad?, que estos 144,000 están en la gran tribulación. Ellos dicen que esto ya se cumplió, que esto ya tuvo cumplimiento y que esto no es un evento futuro. Eso es una de las interpretaciones. En lo personal yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero a modo de enseñanza yo le quiero expresar, ¿verdad?, lo que otros están enseñando. Hay gente que enseñan que el Apocalipsis ya tuvo cumplimiento. Yo creo que el Apocalipsis tiene cumplimiento todavía, que todavía hay cosas que faltan por cumplirse, que no hemos visto la totalidad, porque todavía, por ejemplo, cuando se habla de que hay islas que serán removidas, eso es algo que no ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasamos? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? Que se cumpla, que haya un cumplimiento. Entonces, no podemos, ¿verdad?, caer en que el Apocalipsis se cumplió, porque entonces el libro no nos sirve hoy. Pero hay gente que enseña que esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ustedes saben, gracias. Ustedes saben, ¿verdad?, que hemos enseñado aquí que la Escritura tiene más de 2 o 3 cumplimientos. Lo hemos explicado con textos bíblicos, lo hemos explicado, ¿verdad?, dándole el tiempo necesario para que usted comprenda que la Escritura se cumple ayer, se cumple hoy y tiene cumplimiento mañana. No podemos descartar una profecía porque se cumplió en tal lugar o en tal fecha, se le atribuimos a tal fecha, entonces ya descartamos la profecía. Pues la Biblia nos enseña otra cosa. Por ejemplo, cuando Joel capítulo 2 está enseñando de que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿verdad?, y tendrán visiones y tendrán sueños. Eso es algo, ¿verdad?, que se ha cumplido a lo largo de la historia en varias ocasiones. Oye lo que estoy diciendo. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que allí cayó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre aquella gente. Y cuando Pedro, después de ese evento, se para a predicar, que la gente estaba atónita, la gente estaba confundida, la gente estaba atribuyendo lo que estaban presenciando a que esa gente estaban llenos de mosto. ¿Qué significa eso, pastor? Que estaban pasados de copas. Alábalo ahora si usted se atreve. Se habían dado un par de copitas de más. Y Pedro sale en defensa. Ahí Pedro sale con una apología, porque Pedro dice: hey, esta gente no están llenos de mosto. Son las 9 de la mañana apenas. Lo que pasó aquí fue lo que dijo el profeta Joel. Aleluya. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y él comienza a citar que allí estaba cumpliéndose una profecía que ellos estaban esperando. Y Pedro
guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pudo ver allí un cumplimiento. Pero a lo largo de la historia también hemos visto que Dios ha derramado su Espíritu en muchos lugares, en muchas ocasiones y de diferentes maneras a lo largo de la historia. Y mucha gente de la cual interpreta de que habrá un avivamiento es porque todavía están esperando que Joel también se cumpla en los días postreros. Y en los días postreros, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Y hay gente que lo cita como quien dice: Padre, cuando derrames de tu espíritu, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mis hijas, acuérdate, alaba, acuérdate de los ancianos, acuérdate. ¿Por qué? Porque todavía esperan que Dios dé cumplimiento a esa profecía que ellos entienden que siguen vigente. O sea, no la podemos descartar, porque en Hechos capítulo 2 hubo cumplimiento. Así pasa con las profecías. Jesucristo en Mateo capítulo 24, Él hizo unas expresiones que nosotros no podemos pasarlas por desapercibidas. Él está hablando de terremotos, Él está hablando de hambre, Él está hablando de muerte, Él está hablando de guerra, Él está hablando de ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y Él dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús estaba diciendo: hay gente de los que están aquí que van a presenciar lo que yo estoy profetizando. Yo quiero ponerlos en contexto con lo que yo estoy enseñando. Que cuando Jesús habló, tuvo cumplimiento, y gente de allí vieron lo que Jesús profetizó. ¿Ves este edificio? ¿Ves el templo? ¿Ves lo que yo estoy viendo? Porque ellos estaban elogiando el templo. Jesús le dice: de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto quede destruido. Y en el año 70 derriban el templo. ¿Qué pasó? Que esa gente presenciaron lo que Jesús profetizó. Ahora, ¿la profecía se quedó allí? No. La profecía tiene vigencia para el final de un siglo, para el final de una era. Porque Jesús está hablando de su venida y todavía Jesús no ha vuelto por segunda vez a esta tierra. Aleluya. Y Él dice: y así como, ¿verdad? La señal del oriente se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces se cumplió una parte de la profecía, pero hay otra parte que falta por cumplirse. Y nosotros tenemos que tener cuenta con esto para no estar escuchando cualquier cosa en las redes sociales y comérnoslas como si fueran pan de vida, y es pan de muerte. Amén. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que se dice sobre esto. Que hay gente que piensa que esto ya se cumplió. En lo personal, yo pienso que todavía esto no ha ocurrido. Que esto tiene un cumplimiento de un futuro no muy lejano. Y esto, ¿verdad?, para no forzar el texto, porque hay gente, ¿verdad?, encontré dentro de las interpretaciones que el número 144,000 es simbólico. Que el número 144,000 es simbólico por el número 12 que representa allí. Estoy hablando de las interpretaciones, no estoy hablando, ¿verdad?, lo que yo creo en sí. Es para que usted tenga material de más, para que le falte, que le sobre. Porque que sea simbólico, que sea literal, esto tiene que ver con el pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu. Porque hay gente que está forzando a decir que estos 144,000, pues hay una mezcla entre los gentiles y los judíos. Los gentiles que se convirtieron, ¿verdad?, que vienen a ser injertados en el olivo, y ellos dicen que no importando de qué tú seas, Dios es el que te va a escoger si eres un sellado. Amén. Mira, yo estoy todavía jaspando la introducción y ya mismo nos vamos. Porque yo lo que quiero, ¿verdad?, es para que usted entienda que cuando yo me metí aquí a buscar, me di cuenta que hay muchas posturas teológicas y como que se ponen de acuerdo en algunos puntos, pero en otros no. Ahora, esto no nos hace ni más ni menos espiritual
que usted tenga la interpretación correcta o la incorrecta, porque eso no lo va a hacer más ni menos, no le va a dar ni a quitar. Lo que importa es que tu vida y mi vida sea una vida aprobada por Dios y que nosotros estemos, ¿verdad?, con la confianza puesta en Jesucristo, y que nosotros podamos seguir honrando con nuestra vida a nuestro Dios, aunque hayan diferentes posturas teológicas. Entonces, cuando seguimos, ¿verdad?, ahí ahorita mencionamos y leímos que esta gente no se contaminaron con mujeres porque eran vírgenes. Hay otros que dicen que esto es literal, que pueden ser jóvenes, que son jóvenes que Dios ha destinado para que fluyan, ¿verdad?, en medio de esta generación perversa. Ya de alguna forma u otra Dios puso en su corazón que esta gente no se contaminara, que conservaran esa vida espiritual. Y hay gente que atribuyen a que estos 144,000 judíos son jovencitos, ¿verdad?, que por eso es que son vírgenes, que dispusieron su corazón a guardarse para Dios y por eso no se contaminaron con mujeres. Ahora hay otra gente que dice que esto es simbólico, que puedes tener tu esposa, varios hijos y puede ser de estos vírgenes. Entonces, cuando miramos, vemos todo tipo de interpretación, y por eso yo creo que fui un paso más allá y no quiero esforzar la Biblia o los textos más de lo que los mismos textos nos dicen. Entonces nos vamos a limitar a que son 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, y que son, ¿verdad?, hombres que Dios va a sellar en medio de la gran tribulación, porque esta gente va, ¿verdad?, Dios le va a dar la fuerza para que atraviesen todo hasta el final. Eso sí lo dice la Escritura. Eso sí es lo que establece. Tengo un montón de versículos, no me quiero meter allí porque no salimos. Pero lo que les estoy dando las interpretaciones. Hay otra gente que interpretan que estos son los invitados a las bodas. Ahora, cuando nos metemos allí, pues esforzamos también el texto bíblico, porque el texto bíblico no dice eso. Entonces ellos, claro, ellos buscan y ellos te preparan el terreno y ellos te lo preparan bien chévere para que tú digas amén. Todos hacen lo mismo y todos tienen algo en común. ¿Sabes qué todos tienen en común? Que todos tienen la verdad y todos están equivocados. Eso es lo que yo descubrí. Por eso yo me quise limitar, porque yo me di cuenta que la postura que cada cual agarró, la de los otros no sirve, pero la mía sí. Y hay que orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento. Y hay que orar los benditos, porque no podemos hacer mucho. Y me di cuenta de este tono en los cuales, ¿verdad?, los que adoptaban otras posturas distintas, como si ellos tuviesen la única verdad. Y yo dije, espérate, pues entonces, ¿verdad?, vamos a limitarnos a que estos 144,000 son 12,000 de cada tribu. Y son hombres que están separados para Dios, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Y no pueden estar con mujeres, pensé yo, de manera jocosa, porque si siempre tienen que estar detrás de Jesús, el que esté casado le va a decir, vas para allá otra vez. Así que no pueden tener mujeres, tienen que ser solterones de Dios. Porque si están casados, la mujer le va a decir, vas a seguir detrás de Chuito. Eunuco, claro que sí. Sí, no solamente Daniel, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de lo que incluso a Jesús le preguntan sobre el celibato. Todo esto está dentro del estudio. Lo que pasa es que hoy quise venir y entrar con interpretaciones, ¿verdad?, para que nosotros entendamos, y tal vez esto nos dé un paso más adelante. El que quiera debatir, usted tranquilo. Porque para debatir hace falta carácter, paciencia, hace falta madurez espiritual. Y si usted no sirve para debatir, no se meta en estos temas. Pablo dice, mire, evita las profanas pláticas que son vanas, que no edifican. Aléjate de las contiendas, no te metas allí.
Máxime cuando uno no tiene la madurez para soportar cuando alguien, ¿verdad?, quizás esté más sólido en el tema que uno. Mejor es conocer todas las interpretaciones, y si eso no aporta a tu vida espiritual algo que tú digas, porque el problema es que cuando hay, que yo sé que es verdad, por ejemplo, los testigos de Jehová, ustedes saben que desde que nosotros comenzamos hace 2 años, yo nunca he atacado ningún ministerio, ninguna denominación, ninguna religión. Claro, hay posturas que yo las tengo firmes, ¿verdad?, que no las cambio porque nosotros nos manejamos según la Biblia, pero los testigos de Jehová dijeron que ellos eran los 144,000 sellados. Amén. Pero el problema fue cuando ellos comenzaron a crecer y pasaron de los 144,000 testigos de Jehová. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a meter a los que se pasaron del numerito? Los adventistas tienen una postura también sobre los 144,000 sellados, y ellos piensan de que a ellos Dios los puede escoger para ser candidatos. Los evangélicos no tenemos cuentas con ellos. Decimos que son judíos y déjalos allá. No esforcemos el texto bíblico, porque nosotros manejamos, ¿verdad?, una doctrina que seremos arrebatados. Amén. Entonces, pues obviamente, cuando es el arrebatamiento, pues eso va a ser tema para otra clase, ¿verdad? Porque también allí hay debate. De que hay arrebatamiento, hay arrebatamiento. La Biblia dice que seremos arrebatados para encontrarnos en el Señor en las nubes, para estar con Él para siempre. Seremos arrebatados. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Ahora, eso, ¿verdad? Yo quiero ser fiel, según voy, a las escrituras para no enredarnos. Así que, ¿verdad?, a medida que vayamos pasando, pues vamos a ir, ¿verdad?, tocando cada uno de estos puntos que, ¿verdad?, cuando se trate de la iglesia, que nos correspondan como iglesia, pues nos vamos a estacionar allí. Así que, ¿verdad?, muchas cosas por discutir, pero por lo menos, ¿verdad?, quise hoy entrar en las interpretaciones para que usted sepa que cuando nos escudriñamos, ¿verdad?, nos metemos en la palabra del Señor y comenzamos a rebuscar, nos damos cuenta que hay mucha gente, ¿verdad?, que está en su propio, ¿verdad?, su propia búsqueda, y cada cual adopta lo que ellos entienden que le conviene. ¿Ve? Y no se crean que nosotros somos muy diferentes, porque nosotros también tenemos que adoptar una postura. ¿Ve? Obviamente yo no quiero caer en la trampa de forzar el texto bíblico a decir algo que el mismo texto bíblico no dice. Por eso lo dejamos hasta ahí. Amén.